Bienvenidos, queridos migrantes hispanos y no hispanos y gente interesada en el fenómeno migrante a este debate. Bienvenido a Fase 2, un placer estar contigo. Gracias, igualmente. Hablemos hoy de por qué, ¿no? Esto es como era VisualPolitik, ¿no? Va a ser un tema mucho del canal de VisualPolitik. ¿Por qué Japón y Corea, a pesar de ser potencias económicas tan importantes, no han desarrollado comunidades de migrantes? No se han convertido en grandes potencias de migrantes. ¿Por qué no están llenos de migrantes? ¿Qué hace que un país, a pesar de tener recursos económicos, no se llene de migrantes? Y tú dirás, racistas, xenófobos. No, vamos a hablar de cosas que están antes de eso. No es una cuestión aquí de hablar de racistas, sino claves de investigación. Lo he puesto ahí en este proyecto. A ver, y también, por supuesto, esperamos tus opiniones y impresiones y todo. ¿Qué te parece, querido Fase Dios? ¿Por qué crees que en Japón no se ha llenado de migrantes? Porque creo, como Australia, Canadá o Estados Unidos. Aunque Estados Unidos existe porque es un país ya formado por migrantes. Canadá y Australia y Alemania en su momento, ¿por qué no han terminado? Porque ellos sí se llenan de migrantes y no Japón y Corea. Lo primero creo que tiene que ver con una política migratoria muy fuerte, ¿no? Es decir, tienen unas exigencias muy, muy fuertes a la hora de aceptar a un inmigrante, a la hora de dar un visado, a la hora de, bueno, pues dejar el paso, ¿no?, adentro del país. La política migratoria es selectiva, ¿no? Pero creo que eso es un síntoma de algo más. Es decir, eso es, bueno, el por qué, ¿no? Esa es lo primero que vemos. Es que no puedo ir porque no me dejan, porque las exigencias son muy altas. Pero una vez has entrado, te das cuenta que esa no era la única barrera. El problema es que no consigues integrarte y que no tienen ningún interés en que te integres, ¿no? En otros países podemos ver que, bueno, son muy laxos, pero luego no te integras, o la inversa. Una vez has conseguido entrar, mira, esas barreras ya desaparecen y ya te puedes integrar. O sea, resumiendo, política migratoria muy selectiva y segundo, segregación, ¿no? Exacto. O sea, no permiten que te mezcles con la gente. Exacto. Aquí tenemos a Seol y Skretny, que en 2009 investigaron todo esto y la bibliografía está en el libro, a recomendar esta investigación. Bueno, lo que encontraron, el punto en común de los países llenos de migrantes y los que no, es que la política migratoria permita el establecimiento de trabajadores no cualificados. ¿Y qué tienen en común Corea y Japón? Que solo quieren perfil cualificado. Cuando tú permites que entren trabajadores no cualificados y que estos puedan traer a sus familiares, estás abriendo la puerta a que tu país se convierta en una potencia de migrantes. ¿Japón y Corea? No. Así que a pesar del altísimo desarrollo económico que hemos visto en Japón, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, todos estos, ¿qué tienen en común? Que no van a permitir que venga gente low skilled a trabajar y que no vengan con sus familiares y que cuando termine su trabajo, que se vayan a su país. Y si quieren quedarse, que hagan el gran esfuerzo de casarse con alguien local y que se integren, que pasen por el filtro japonés, taiwanés, coreano, singapurense o como se diga, perdón, por el gentilicio, o hongkonés. Y esa es la clave. Ya reflexionemos. ¿España es ahora una potencia de migrantes? Totalmente. ¿Y por qué? ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Que ha permitido que entre población no cualificada y que traiga a sus familiares? Claro, políticas europeas del Welcome Refugees, ¿no? El de aquí todo es bienvenido, las fronteras son algo capitalista, la tierra es de todos, puede venir quien sea, ¿no? Inclusive, bueno, pues obviando historiales delictivos, obviando porque pues hay países en los que el control gubernamental y el control burocrático sobre los, qué sé yo, pasaportes, DNIs, quiero decir, no podemos hablar de un sistema de seguimiento civil como el que tenemos en varios lugares de Europa, ¿no? En el que queda muy claro quién eres, cuándo has nacido, dónde vienes, qué familia tienes, ¿no? Hay países, vamos a poner ejemplo, africanos, en los que yo no sé si hay un registro civil tan exhaustivo como lo puede haber en Francia, Alemania, España, ¿no? Entonces, bueno, a esa gente también se le acoge. Entonces, en España también está el arraigo social, ¿no? Que te dan. Eso es. Incluso los residentes ilegales pueden inscribirse en el ayuntamiento. Y pueden también recibir el tema sanitario en España, ¿no? Asistencia sanitaria, que en Japón social. En Corea es imposible que un ilegal
se pueda registrar en cualquier listado. O sea, eso ya le delata, ya le convierte en un target para que le deporten, ¿no? Eso es. Y en España, por lo que tengo entendido, y lo que me han contado migrantes que lo han conseguido por arraigo social, 3 años de residencia como ilegal, y si han logrado sobrevivir, demuestran que han estado 3 años de ilegales. Eso es increíble, ¿eh? O sea, después de haber pasado tantos años mamando la política migratoria japonesa, que me digan que un residente ilegal 3 años le den visado por residir ilegalmente, me explotó la cabeza cuando supe de este sistema. Claro, y no solo eso. ¿Y qué opináis y cómo lo ves? En cuanto uno tiene los papeles, lo primero que hace es pedir los papeles para toda su familia. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de inmigrantes vienen de zonas más deprimidas. Zonas más deprimidas normalmente suele querer decir mayor población familiar, es decir, ya sabemos que en el primer mundo tienes 1, 2 hijos, a día de hoy al menos. Imagínate, en Japón pasa lo mismo, ¿no? Las familias tienen 1 o 2 hijos. Bien, normalmente los países que vienen, en el caso de España, la mayoría vienen o bien de África o bien de Latinoamérica, son familias muy numerosas. Sí. Eso quiere decir que cuando pido arraigo social me traigo a la mujer, a la madre, al cuñado, a los 3 hijos, a los primos. Claro, eso genera un efecto llamada de que con un solo visado de ilegal a legal... Podemos entenderlo. El migrante quiere mejorar su vida también, ¿no? En la historia personal, esto a mí me... Mira, disculpa, y quédate con la idea esa, porque a mí me preocupa bastante que cuando se habla de movimientos migratorios, se habla muchas veces con estadísticas y economía, ¿no? Pero pues cada migrante es una persona con una familia, con una historia. Y si vemos la migración a nivel individual y personal, podemos empatizar, ¿verdad? Si lo vemos a nivel estadístico económico, dices, nos están quitando, nos están poniendo el país en problemas porque no tenemos dinero o recursos para todos, ¿no? Sigue. Pero claro, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con nosotros. Si yo vengo aquí y consigo el visado, por mucho que yo diga a mi familia, oye, yo os quiero traer aquí, van a decir, pero ¿para qué me voy a ir a Japón? ¿Qué necesidad tengo yo de ir a otra cultura, adaptarme, aprender otra lengua? No, yo estoy muy bien donde estoy. Tenemos que tener en cuenta que en el caso concreto que hemos puesto, ese inmigrante ilegal que pasa 3 años en España, ¿no? Consigue los papeles para quedarse legalmente aquí, lo que hace es, bueno, por fin lo he conseguido, ahora quiero, así como yo he tenido la oportunidad de irme, traerme ahora sí a toda mi familia o a la mayor cantidad posible de familia aquí. Ya veo. Porque pues no quiero que estén en la situación económica en la que están, en el país en el que están, porque hay un conflicto o hay una, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entendemos que el migrante que hay en España normalmente, quitando zonas, bueno, ya sabes, la Costa Brava, las zonas más turísticas, es un inmigrante que viene de una situación económica mucho más deprimida, inclusive dentro de su país. Cierto. Hemos apuntado que los 2 temas que hacen que un país se convierta en un país de migrantes es, primero, permitir low skill population, la gente con baja cualificación académica, y segundo, que traigan a sus familiares, ¿no? Sin embargo, esto es lo que concluye este estudio. Se apuntan otras cosas y no vamos a entrar en etiquetas que terminan con ismos y istas y cosas, pero bueno, las cosas que harían que a nivel de idiosincrasia no permitieran migrantes serían que, bueno, le dan exclusiva prioridad al desarrollo económico, es decir, que al migrante solo lo ven como un potencial trabajador y si éste no contribuye al beneficio del país, pues le descartan, porque en Japón lo ven así. El trabajador tiene que contribuir y tiene que decir, y los becados y todos, ¿no?, que Japón es increíble y que está contribuyendo, etc. Luego, el tema de que si resides aquí, pues los derechos que tienen los locales están, bueno, muy bien declarados y clarísimamente sobreimpuestos sobre los derechos de los migrantes, ¿no? Es decir, vas a sentir que eres de segunda categoría o de tercera categoría si eres asiático, ¿no?, en Japón. Y luego también el tema de la exclusividad cultural, ¿no?, que lo llevan a la pureza racial. No entremos en términos, pero es cierto que en Japón puedes ver el término de pureza racial pues con la facilidad con la que no permiten la inclusión de extranjeros, no quieren mezclar tradiciones, lo quieren mantener todo de una forma pura y tal. Incluso los políticos tienen su estirpe, tienen su élite, tienen sus cosas y canales que, bueno, dejan claro que quieren seguir manteniendo su linaje, aunque parece una palabra muy antigua, pero se siguen moviendo con estos términos de pureza racial, ¿no?
Y bueno, por estos temas, pues cuesta muchísimo ver caras occidentales en lugares donde hay control político y de recursos y todo esto, ¿no? Bueno, ¿y eso qué hace? Que los migrantes que vemos en estos países que hemos citado, Japón, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, sean 4 tipos. El primero, perfil universitario. Estudiantes, grados, posgrados, doctorados, investigadores. La universidad, ¿no? Segundo, perfiles de profesionales que en teoría contribuyen al crecimiento del país, ¿no? Ingenieros, desarrolladores de software, docentes de idiomas, traductores, intérpretes titulados, ¿no? El tercer tipo, pues los que se casan con los nacionales, ¿no? Que esto también, la inmensa mayoría de los matrimonios internacionales no son de japonés con japonesa, como pensaríamos, con occidental, porque muy pocas mujeres se casan realmente, cuando comparamos estadísticas, con hombres japoneses, sino más bien de señor mayor japonés que se casa con una filipina, china, Indonesia parece que no, China y Filipina. Ese es el más habitual. Por lo tanto, la imagen de matrimonio internacional en Japón no es la que tú estás pensando, la de no sé qué españolito casado con no sé qué japonesita, sino la de señor mayor de 50, 60 años, casado con una filipina china que tiene en casa como sirvienta asistenta para tener hijos también, con 20 o 30 años. Eso es lo más habitual. Me recuerda al perfil que había en España hace varios años. También. De señor ya, 50 y pico años, 60 y pico años, que se iba a Cuba de vacaciones, de turismo sexual, es verdad. y se traía a una chica cubana de 20 años, deseosa de salir de Cuba o de cualquier país que queráis, por estar en España, bueno, pues a cambio de ciertos favores y cierto trato, ¿no? Para tener un nivel de vida que le es imposible en su país, ¿no? Efectivamente, eso estaba antes y aquí sigue estando. Y bueno, pues ese es el perfil más. Te lo digo porque cuando uno, sobre todo en YouTube, la imagen que tenemos, ¿no?, de matrimonio internacional es me he conseguido una japonesa, pero no mujer japonesa. Pero no es la que representa a la mayoría del perfil, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos 3 perfiles, ¿no? El estudioso, el cualificado, el casado, o mejor dicho, la casada con japonés, y cuarto, el turista. Todos ellos contribuyen de alguna manera económicamente al desarrollo del país, ¿no? Y bueno, es un poco, no sé, ¿cómo te diría? Gracioso o peculiar que, pues, con tanta ligereza, ¿no? Teniendo en cuenta que estos temas los planteas en España y hay noticias en Estados Unidos claro. Como es todo muy polémico y tal, pero aquí se lleva con total normalidad en Japón, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán el tema de ese, bueno, es un extranjero, pues a tomar por culo, ¿no? Quiero decir, tenemos nuestro país, nuestros derechos y que le den por culo a ellos, ¿no? O sea, es algo como muy evidente. En España, Estados Unidos, otro tipo de países, incluiríamos seguramente a aquel inmigrante que viene y que vive de las ayudas del Estado, que vive de subvenciones, que vive de, bueno, pues el apoyo del Estado hacia los inmigrantes que vienen en una situación más complicada, ¿no? Efectivamente. Aquí ese perfil no existe, no existe. Directamente no entra. No entra. No se contempla. Sí. Y es gracioso, esto también tenemos que ver cómo la moralidad cambia, ¿no? Cuando hablas un japonés de tú extranjero le dices, quiero votar, ¿por qué no tenéis esta conversación con un japonés? Y os pondrán cara de, no puede entender por qué un puto extranjero querría votar en su país, porque es su país, ¿no? ¿Qué hace un blanco? Lo llevan así en plan, ¿pero qué está diciendo? ¿Está tonto? Como el perro habla, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que quiere votar? ¿Que ha dicho qué? ¿En serio? ¿Tú? Que llevas 20 años, 30 residiendo aquí, ¿de verdad quieres votar? ¿De verdad crees que tienes participación en este país? Y yo, lo siento, llevo 30 años viviendo aquí. Creo que puedo participar en la política local. No, es que eres extranjero. Una cuestión racial, ¿no? Es una cuestión racial, no es una cuestión de que llevas un año aquí, quieres votar y no entiendes cómo funciona el país y yo llevo más años que tú aquí, no. Es que tú puede que lleves más años que los japoneses residiendo en su puto país y que no te permitan votar porque creen que no tienes ni idea de cómo funciona el sistema. Esto es una cuestión puramente racial. Poner vosotros las etiquetas, pero esto es puramente racial. Entonces, en esta zona del planeta, esto está muy normalizado y aquí nadie se escandaliza y nada. Entonces, también deportan a los extranjeros que hablan de política, por cierto, o que son activistas. Entonces, tienen todo muy bien armado para que no ocurra nada que les escandalice o les cambie el sistema. Evidentemente, no es su país. Pues fase 1, están muy orgullosos de que Japón tenga sus samuráis y que se comporten como lo que ellos dicen que son samuráis de la edad moderna, ¿no? O sea,
Bueno, no levanto el dedo para no ofrecerle un disgusto a nadie, pero dan ganas de acollejar y de decir, muy bien. ¡Fase Dios! No voy a seguir hablando, que me estoy... No, yo te indignando. dejo. Tú estabas ahí, taca, taca, Párame taca, taca, taca. con En esto. fin, un saludito y hasta el próximo video. Ya me pone malo, ¿eh? Me pone malo a mí. Me pone malo a mí.